Mi nombre es Genesis Hernández, soy estudiante de la sección 103 del PNF de Fisioterapia. Para dar continuidad vamos a hablar lo que es la definición o lo que significa la Organización de Naciones Unidas, lo que mayor conocemos como la ONU. Esta es una mayor organización y la más grande del mundo. Esta es a nivel internacional. Esta fue fundada en el año 1945 tras la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de mantener la paz, la seguridad internacionales, fomentar las relaciones entre países y ayudar a promover el progreso social de los derechos humanos y servir el centro de cooperación entre las internaciones de los problemas mundiales. Esta está formada por 193 países que trabajan conjuntos o 193 estados de miembros que trabajan conjuntamente para resolver problemas o conflictos contra la pobreza y promover un desarrollo sostenible, teniendo ciertas funciones u objetivos como es mantener la paz y la seguridad. Esta ONU actúa para prevenir y suprimir las amenazas en el país mediante la diplomacia y la acción colectiva. Fomentar las amistades entre naciones. Esta promueve las relaciones de respeto mutuo que se tienen que otorgar en ambas naciones, tanto la igualdad de derechos y las libres de determinación de los pueblos. Ayudar a promover lo que es la cooperación internacional que busca soluciones conjuntas de problemas y carácter económico, social y cultural a través de las naciones humanitarias. Y proteger los derechos humanos como es un defensor clave de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todas las personas. Esto también nos ayuda o un objetivo principal sería servir de centros de armonización, la cual esta funciona como una plataforma donde las naciones pueden contribuir sus acciones para lograr objetivos comunes. Esta ONU está compuesta por 193 países o 93 miembros y su sistema incluye a la propia organización y numerosas agencias programadas y fondos especializados como la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF. Mi nombre es Dagna, soy de la sección 103 del PNF de Fisioterapia de la Segunda Corte y el día de hoy vamos a hablar sobre las normativas y sobre la ONU. Antes de empezar con todo lo que tiene que ver con las normativas, yo creo que es importante saber qué es la ONU y cuáles son sus orígenes. La ONU o la Organización de Naciones Unidas es una organización que, conformada por 51 países, está encargada de preservar la paz internacionalmente. La raíz de la creación de la ONU está estrechamente relacionada con las guerras, dado que crear esta asociación lo que quiere es evitar los problemas políticos entre las naciones y evitar las muertes. Es importante decir que antes de la creación de la ONU y la Primera Guerra Mundial ya existía la Asociación de las Naciones. Sin embargo, esta no fue capaz de evitar que ocurriera la Primera ni la Segunda Guerra Mundial. Fue por eso que posteriormente se creó la ONU, que es la Asociación Nacional para evitar esta situación. Con el pasar del tiempo, la Organización de las Naciones Unidas se ha vuelto mucho más grande. Antes eran solamente 51 países, sin embargo, en el día de hoy son 193 países los que conforman la asociación. Aunque la ONU ha enfrentado críticas durante todo lo que es su paso por las asociaciones internacionales, se considera que es una de las organizaciones más importantes para la prevención de las discusiones a nivel internacional, dado que la ONU, además de ser solamente una organización, da la plataforma a las naciones que tienen algún problema para que puedan comunicarse con la intención de evitar a toda costa la guerra y preservar la paz. Continuando con lo que es la historia y los orígenes, vamos a pasar con lo que sería la evolución y hasta dónde ha llegado esta organización, además de los objetivos que cumple y las funciones que también o los roles que cumple esta organización en el mundo. Esta tiene como su origen en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial. El mundo buscaba una estructura en donde evitara nuevos conflictos globales.
Su creación se da en la Conferencia de San Francisco, en donde 50 países redactaron y firmaron la Carta de las Naciones Unidas. La ONU nació oficialmente el 24 de octubre de 1945 con el objetivo inicial de mantener la paz y promover la cooperación internacional y prevenir las guerras. Ha tenido un crecimiento exponencial, pasando de 51 países fundadores a 193 Estados miembros en la actualidad. Además de la paz, la ONU comenzó a abordar o involucrarse en lo que serían los derechos humanos con la creación de la Declaración Universal en 1948, el desarrollo sostenible, que incluye la Agenda de 2030, el cambio climático, incluyendo los acuerdos como el Acuerdo de París, la justicia internacional, que incluye el Tribunal Penal Internacional. Además de ello, la ONU y sus agencias han recibido 11 premios Nobel, reconociendo su labor humanitaria y pacificadora. Han desplegado fuerzas en más de 70 países para prevenir o resolver conflictos armados. Actualmente, los retos o conflictos persistentes está el conflicto entre Siria, Ucrania, Palestina, entre otros. Además, también trabaja en la desigualdad global, lo que sería la pobreza, el proceso a salud y educación, la reforma interna, las críticas al Consejo de Seguridad por su estructura de poder, además de 5 vetos de países. La ONU se adapta constantemente y hoy impulsa, llevando los objetivos de desarrollo sostenible para 2030, acciones climáticas para limitar el calentamiento global, la inclusión digital y la equidad global, específicamente en regiones vulnerables. Los principios fundamentales de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, están recogidos principalmente en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, especialmente en su artículo 2. Estos principios guían el accionar de los Estados miembros y de la propia organización. Entre ellos tenemos 7. 1. Igualdad soberana de los Estados miembros. Todos los estados, grandes o pequeños, tienen los mismos derechos y deberes en la comunidad nacional e internacional. 2. Cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales. Los estados deben respetar y cumplir de manera sincera los compromisos asumidos en virtud de la Carta de la ONU y del derecho internacional. 3. Tenemos arreglo pacífico de las controversias. Los conflictos deben resolverse por medios pacíficos, evitando poner en riesgo la paz, la seguridad y la justicia internacional. Punto 4. Tenemos la prohibición del uso de la fuerza. Ningún Estado puede recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, salvo en caso de defensa propia o si autoriza el Consejo de Seguridad. Como punto 5 tenemos cooperación internacional. Los Estados deben cooperar entre sí para mantener la paz, la seguridad y promover el progreso económico, social, cultural y humanitario de cada uno de ellos. Por sexto tenemos la igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos. Todos los pueblos tienen derecho a decidir libremente su estatus político y buscar su desarrollo económico, social y cultural. Como 7 tenemos no intervención en asuntos internos. La ONU no puede intervenir en asuntos esencialmente internos de los estados, salvo que exista amenaza de paz y seguridad internacional. En síntesis, podríamos decir que los principios de la ONU buscan preservar la paz y la seguridad internacional, fomentar la cooperación entre naciones y garantizar la autodeterminación y los derechos fundamentales de los pueblos. Buenas tardes, soy la estudiante Nabellis Carrasco de la sección 103. En esta oportunidad voy a comentar sobre lo que es la Carta de las Naciones Unidas, entendiendo en su definición que establece los principios y fines de la organización firmada en San Francisco en 1945 y que entró en vigor el 24 de octubre de ese mismo año. Es el documento fundamental que guía la ONU, codificando la igualdad soberana de los estados y la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. El tiempo que promueve la paz y la seguridad internacionales y la cooperación en asuntos económicos, sociales, culturales y humanitarios. En cuanto a su propósito, se pueden decir que es mantener la paz y la seguridad internacionales mediante la prevención de conflictos y el uso de la fuerza de manera coherente con los propósitos de la ONU. Además, desarrollar relaciones amistosas entre las naciones basadas en el respeto y la igualdad
de los derechos y la autodeterminación de los pueblos. Por otro lado, también fomenta la cooperación internacional en la resolución de los problemas económicos, sociales, culturales y humanitarios, así como el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. Servir como centro para armonizar los esfuerzos de las naciones para alcanzar estos fines comunes. En cuanto a la naturaleza del documento, se puede decir que el Tratado Internacional obliga a todos los estados miembros de las Naciones Unidas a cumplir con sus disposiciones. El Estado de la Corte Internacional de Justicia es parte integrante de la Carta. Otro contenido relevante que se puede tocar en su preámbulo es que expresa la resolución de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, reafirmar la fe en los derechos humanos y crear condiciones para la justicia, el respeto al derecho internacional. Hola, mi nombre es Keila Ortiz, participante de la sección 103, y hoy les voy a hablar sobre las normas fundacionales de la ONU. Esto se refiere al conjunto de principios, tratados, convenciones y directrices que regulan el comportamiento de los estados partes del mismo, en temas como lo serían derechos humanos, la paz, justicia, salud, el medio ambiente y el desarrollo. Estas normas no solo orientan la acción de los países, sino que también forman parte del derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas, creada en 1945, es el documento base que establece los principios, los propósitos y la estructura de la misma ONU. La soberanía de los estados, la solución pacífica de los conflictos y la cooperación internacional de esto. Gracias. Buenas tardes, me llamo Marcel Freitas Durán y hoy les voy a hablar sobre las normas internacionales de a partir de la Carta de la ONU. Pero estas, primeramente, hay que dividirlas en dos, entre universales y regionales. ¿Qué ocurre? Pues que a partir de la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, aquí nos muestra que están buscando un orden entre las naciones al llevar a cabo diferentes objetivos de forma unida, manteniendo la mayor cantidad de paz posible. A partir de aquí podemos ver diferentes pactos, convenciones o simplemente diferentes objetivos los cuales quieren llevar a cabo y mantener de esta manera estable todo lo que actualmente se conoce como nuestro estilo de vida. A partir de aquí, ¿qué podemos observar? Primeramente, el pacto, que es el que está dirigido a la Carta, que es el pacto entre el comunismo y el socialismo, para poder llevar a cabo una especie de paz sin que esto pueda llegar a afectar, como ocurrió con la Guerra Fría. Otros que se han llegado a ver son las convenciones específicas. A partir de aquí también se pueden observar las convenciones específicas, junto con el desarrollo sostenible. ¿Qué ocurre? En las convenciones específicas se pueden observar cosas como los derechos que están siendo protegidos por parte de cada país. Aquí se pueden observar los derechos de los niños, los derechos de las mujeres, así como trabajadores inmigrantes. Aquí también se puede observar la discapacidad, entre otros. Otro que podemos observar es la vía sostenible o los objetivos de un desarrollo sostenible, en donde el planeta Tierra es el que nos está preocupando, pues en vista de que hay una demanda muy alta a partir de sus recursos. ¿Y qué ocurre? Que no hay un tiempo suficiente para que estos se puedan volver a generar. Por este motivo es que se está buscando también otras vías para poder mejorar esos pequeños detalles y que el planeta Tierra se pueda sostener de cierto modo, pero también el estilo de vida humano se pueda mantener sin que éste perjudique al otro. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Daniel Rodríguez y en esta ocasión les hablaré sobre las normas sobre los derechos humanos de la ONU. Esta se puede definir como un conjunto de principios y tratados internacionales creados para proteger la dignidad y la libertad
igualdad de todas las personas sin distinción alguna. Estas normas se basan en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es adoptada en 1948, que establece que los derechos fundamentales como el derecho a la vida, la libertad, la seguridad, la educación, la salud y el trabajo y la no discriminación son muy importantes. Aunque esta declaración no es legalmente vinculante, por así decirlo, esta inspiró tratados que sí lo son, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos que fueron promulgados en 1966. Estos documentos, junto con la declaración, forman la Carta Internacional de Derechos Humanos. Y bueno, las normas de la ONU se rigen por principios esenciales que vendrían siendo la universalidad, que implica que se aplican a todas las personas, la indivisibilidad, porque todos los derechos son iguales o igual de importantes, y la no discriminación, garantizar la igualdad para todos para vigilar su cumplimiento. A su vez, para vigilar su cumplimiento, existen órganos como el Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y comités especializados en cada tratado. También la ONU ha creado conversaciones específicas para proteger grupos vulnerables, como la conversación sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Todas estas normas tienen el mismo objetivo, que vendría siendo garantizar que cada ser humano viva con dignidad y libertad, justicia, y que los estados asuman la responsabilidad de respetar y proteger estos derechos en su práctica. Muchas gracias por su atención. Eso fue todo. Hola, buenos días. Mi nombre es Gilimar Andrea y vamos a hablar sobre qué es las normas de paz y seguridad. Estas se rigen por el derecho internacional, que incluye la Carta de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las leyes nacionales que prohíben el maltrato, agresión a los civiles y prisioneros de guerra. También tenemos así su principio es del mantenimiento de la paz, como el consentimiento de las partes imparciales y el uso indebido de la fuerza. La Carta de las Naciones Unidas establece como propósito mantener la paz y la seguridad internacional. También tenemos lo que son los derechos internacionales humanitarios, que es un conjunto de leyes que regula la conducta durante el conflicto armado. Establece la prohibición de ataques a civiles. También tenemos lo que son los derechos internacionales del derecho humano, que reconoce la paz como un derecho humano y establece que cada persona puede vivir en paz. Y para culminar, muchos países tienen sus propias leyes y sistemas de protección para garantizar la paz y la seguridad dentro de sus fronteras. En Venezuela, por ejemplo, existe el proyecto de la Ley Orgánica de Cuadrantes de Paz para integrar la comunidad y prevención de la violencia. Saludos, estudiante de la carrera PNF de Fisioterapia, la sección 103 de Eli Ramírez, y les estaré dando continuidad al tema sobre la importancia que tiene cada una de ellas y cómo nosotros podemos abordarla. Entre ellas encontramos lo que son las normas, que son sobre el desarrollo del medio ambiente, y son un conjunto de leyes la cual debemos tener en cuenta. Y bueno, que son regulaciones y acuerdos que buscan equilibrar el progreso económico y social con la protección del ecosistema y los recursos naturales. Es allí su importancia, y la cual radica en que garantizan estas actividades humanas y no comprometan la capacidad del planeta para sostener la vida a largo plazo.
¿Por qué es importante estas normas? Estas normativas no solo preguntan o no protegen la naturaleza, sino que también aseguran un futuro más justo y sostenible para todos, la cual permiten evitar la contaminación, conservar los recursos naturales y promover un desarrollo sostenible. Entonces, en resumen, estas normas se desarrollan en medio ambiente y son cruciales porque nos recuerdan que el progreso no tiene que significar destrucción, ¿verdad? Sino que nos ofrecen una hoja de ruta para construir un futuro, ¿verdad?, donde la prosperidad económica y la salud del planeta puedan coexistir. Y es allí que, nos preguntamos, ¿cómo serían nuestras ciudades sin ninguna regulación ambiental? Gracias.